mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 22 de noviembre del año 2021. Mi comentario hoy parte de la más reciente, vamos a decir, entrega de periodismo de investigación de este medio, Latinus, que dirige con acierto Carlos Loret de Mola y es su conductor principal. Tienen un equipo de profesionales, de gente seria en el periodismo, y han dado varios campanazos como este que voy a comentar. La comidilla el viernes hace 2 días. En las personas que de una u otra manera andamos en esto del mitote periodístico, fue la más reciente entrega de Latinus relacionada, esta entrega, con la corrupción en el proceso de construcción de esta central camionera en Santa Lucía. Y da risa ahorita que estoy comentando un conductor de una televisora ahí entrevistando y viendo, y un militar ahí, sí, aquí, y esta es la base militar más grande de América Latina, por acá, y están 2 o 3 mosquitos ahí de aviones, ¿no? Y el periodista, oiga, y usted, y cuando yo estuve, pero lo que veo ahora, qué belleza. Digo, si no suena lógico, suena a metálico. Bueno, pero entremos. Esta obra de periodismo de investigación, revisaron casi 1000 contratos o adjudicaciones, todas directas. Y se encontraron empresas fantasmas, direcciones inexistentes, etc. Un cochinero. Nada nuevo para quien sigue este tipo de temas en la política mexicana y en la administración pública. Pero lo curioso, lo que quiero yo señalar es que cuando el presidente les entregó a los militares la construcción de esta central camionera y también una parte del Tren Maya, entre otras cosas, sucursales bancarias, etcétera, etcétera, y dijo él con esa voz tronante, ¡estos son honestos! Dijo, ¿no? Pues yo no sé de dónde han de ser honestos, pero hay. Y luego él suele utilizar esa expresión vieja de los años 60. Es el pueblo uniformado. Y yo diría, son corruptos uniformados. No todos, evidentemente, porque es la camarilla que rodea a los altos mandos, los que le dieron áreas en 26 frentes diferentes, con la facultad de ellos para contratar empresas y asignar contratos, obra, etc. ¿Qué quiero decirle a usted con esto? Que estas personas que están ahí en el ejército son como los demás mexicanos, como los demás políticos mexicanos, como los otros que están en Morena, como los Bartlett, como los Bejaranos, los estos, los otros, como el Scherer, el Florero de Bucareli con departamentos en el exterior, etcétera, etcétera. Son igualitos. Y la forma de entregar o de licitar esas obras permite y estimula esa corrupción. Como diría aquel, en el arca abierta hasta el más justo peca. Muy bien. Estamos pues ante una, no hacía mucha falta para quienes estén familiarizados con el manejo del recurso por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército. En el caso de la Marina Armada de México, como es un poco menor el presupuesto y el número también de elementos de tropa es menor, eso se cuecen aparte, aun cuando nadie metería la mano por ellos. Pero ahorita estamos en el caso del Ejército, que el gobierno le ha dado todo este gobierno. Y han aprovechado la oportunidad. La corrupción parece que la detallan aquí en Latinus, es espantosa, pero no debemos sorprendernos. Ese es el país que hemos creado. Y para que haya un corrupto debe haber un corruptor.
decir, aquí la corrupción es un camino de dos vías, es una carretera de dos sentidos. El que pide y el que le da, o el que ofrece y el que recibe. Y en este caso, este sector, este grupúsculo dentro de los 300 y tantos mil o 200 y tantos mil elementos del ejército, pues son una ínfima minoría, pero con un poder y con una cercanía y confianza con el general secretario evidente. ¿Qué hacer ante eso? Pues lo fácil podría decirse incluso, pues que haya transparencia, que haya una entidad ajena para que certifique una especie de testigo social, pero no es que la seguridad nacional y la mentira que te eché. Bueno, buscar algún mecanismo donde los contratos fueran abiertos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo. Pero cuando el gobernante no quiere hacerlo y lo que busca es tener contento a esa capa, tener contenta a esa capa que es la que realmente tiene el control de los billetes en el ejército, pues el objetivo está logrado. Ahora bien, eso no significa, ojo, eso no significa que cuando haya una crisis profunda y esté en riesgo la viabilidad del Estado mexicano, estas personas no van a actuar como se esperaría del pilar fundamental del Estado. El bulto es tan ingenuo, tan limitado, que piensa que como les dio a ganar mucho dinero, ellos no se preocupe, jefe, nosotros le contenemos aquí a esta turba, usted tranquilo aquí. No, se equivocan. Y hay un ejemplo muy cercano que me gusta citar, en el caso de Bolivia. Evo Morales, no voy a decir que corrompió a las Fuerzas Armadas porque ya estaban corrompidas. Bolivia es un estado tradicionalmente, o era, proveedor de pasta de coca. Pero con la llegada de Evo Morales, en sus 3 periodos presidenciales, cambió de oferente de materia prima, la pasta de coca, se convierte en propietario de laboratorios y exportador de cocaína. Y el elemento fundamental en esa estructura eran las Fuerzas Armadas bolivianas. Y les dio todo. Él también agarró una pizcachita, por supuesto, ¿verdad? Esperando que si llegara el momento en que las masas se levantaran en contra de él a protestar, etcétera, etcétera, ahí estarían las Fuerzas Armadas a balacear o a acribillar a la población. Y no fue así. Presidente, le dijeron, contra el pueblo, no. Así es que fírmele su renuncia y va para afuera. Que no se equivoque el bulto, porque eso podría sucederle en México. Ahora bien, yo no sé cuántos años tenga usted de edad, pero allá en los años 60 había una regla para los espacios públicos, entendiendo esto por espacios periodísticos, televisivos, radiofónicos, no había internet, por supuesto, en la Cámara de Diputados o los mismos partidos políticos, había 3 entidades a las que no podían tocar. Una, el presidente de la República. 2, las Fuerzas Armadas, así en términos generales. Y 3, la Virgen de Guadalupe. Esas 3 instituciones eran intocables. Hoy, producto de una lucha de cientos de miles, de millones de mexicanos, desde los años 50, ya de manera más abierta, no cuando llegó este payaso del bulto, no. Esta ha sido una lucha permanente en pos de la democracia mexicana y de la libertad de expresión, donde algunos partidos o algunos grupos, el caso del Partido Comunista, hay que decirlo, jugó un papel importante con dificultades desde la clandestinidad, y otros grupos de la sociedad, el Movimiento de Liberación Nacional, algunos grupos de estudiosos, de académicos, etcétera, etcétera. No fue una lucha de una persona, pero hoy hemos avanzado
con imperfecciones que todavía persisten, con limitaciones producto de las ambiciones y mezquindades de las dirigencias de los partidos políticos, pero México en ese sentido es un país que ha cambiado. Podemos criticar al presidente, sin limitación alguna, yo por ejemplo. Segundo, podemos criticar y señalar corrupción en las Fuerzas Armadas. Además han dado elementos, me acuerdo del nombre de un general, Gutiérrez Rebollo, creo que era el zar antidrogas, y vea usted lo que sucedió. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues hay grupos que son ateos o que no creen en la Virgen de Guadalupe y expresan su punto de vista. Entonces quiere decir que por más que diga el presidente y con su verbo agudo, pitudo, los soldados honestos, por más que grite, por más aspavientos que haga, se ha demostrado lo que ya se sabía, pero con esa gran investigación de Latinus sobre la corrupción, nada más en un proyecto, el de Santa Lucía, esos mandos militares que están al frente de esos 26 frentes de construcción, valga la cacofonía, son igual que los mexicanos, corruptos, bendito sea Dios, no son seres de otro planeta. El pueblo uniformado, pues resulta que también son corruptos uniformados. Gracias Latinus, gracias Carlos por ese trabajo donde, por si hiciere falta, demuestra sin la menor duda que esa central camionera, como en muchos otros proyectos desde hace decenios en este país, proyectos públicos, están marcados por una profunda y extensa y ofensiva corrupción. Y el ejército, como constructor de esa central camionera, no es la excepción. Son iguales. Alguien dirá, no, no son iguales, son peores. Será un problema de matiz, de nivel, pero de que son corruptos, no ha quedado la menor duda. Por eso valdría la pena que el presidente, bueno, sí son corruptos, pero tantito. Muy bien. Muchas gracias y lo espero mañana martes en una mañanera más. Y por favor, ya no crea esos choros mareadores del bulto hablando de él dice honestidad porque no sabe hablar español bien, pero que no duda de la honradez de las personas que purifica él. Incluso acaba de mencionar lo de Pablo Gómez, incorruptible, honesto y no sé cuántos ditirambos en aras de Pablo. A favor de Pablo. Muy bien. Muchísimas gracias pues y nos vemos mañana martes. Gracias otra vez.